seine Stern. Babut die Geb mit Blumenkranzen, dem Feier will freudig tanzen, weil tanzen singt ist unser Leben. Dem Feier kann euch nicht schweben. Auf dem Boden liegt der gelbe Lieb, gewunden mit der Strich. Auf dem Boden liegt der gelbe Lieg und dreht sich ein und zurück. Lacht der Wind im Korn, lacht, lacht und lacht. Lacht der Opa Toga ganzen Mittag der Nacht. Donna, 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 do. Donna, 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 do. Donna, 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 do. Mis primeros pasos fueron en el campo hasta los 4 años. Mis bisabuelos llegaron entre 1895 y 1905, unos a Colonia Santa Rosa, la familia Bascanqui, y de la familia Mucini a la zona de Barón Ginsburg 4. Y vos me contabas, por ejemplo, los inmigrantes cuando llegaron acá, Los ¿cómo primeros- era? ¿Bajaban allá en Capital? Del Capital estaban algunos días, en su mayoría en el Hotel Los Inmigrantes, hoy edificio público, histórico, que está en la zona de Retiro. Ajá. Y después de ahí los traían en barco a Concepción del Uruguay. De Concepción del Uruguay venían hasta Basailbazo y recién de ahí en carros los traían hasta Domínguez. De ahí los ubicaban en el Galpón de los Inmigrantes, hoy recuperado por la Fundación Judaica porque se estaba a punto de ser rematado. Y en este momento el Museo de Domínguez se ocupa de poder hacer el recorrido y contar la historia. Ajá. Y por ejemplo, ¿vos tenés idea cómo venían esas familias? ¿Venían todas juntas? ¿Venían el papá primero y después traían a En otra su familia? mayoría venían todo el grupo familiar. Ajá. Contados los casos que yo tenga presente, que haya llegado primero el jefe de familia y después le llamaban un Schiffbrief, una carta, como un pedido. claro, de barco, y que sería Debería ser el hermano de Barco. No, sí, es una carta de barco. carta de barco, brief. como podría ser el pasaje aéreo que ahora actualmente envías a algún familiar o algún amigo. En aquella época era como se manejaban en barcos, le llamaban con esa denominación, que era famoso que se hicieran las cartas donde escribían, y la comunicación eran en algunos casos en ruso, en yiddish, eran con todas las familias que supieran hablar inglés o francés más que nada, porque la influencia más que nada en aquella época era francesa. Llegaban y los instalaban en casas muy precarias para aquella época. Recién en el año 1900 tuvieron agua y era para 4 familias. Tenían serios problemas hasta que la IEVICH, la ICA como le llamaban en aquella época, la entidad madre del filántropo, el barón Hirsch, entonces esos pozos vinieron gente especializada y distribuían para 4 familias. Si no, ahí empezaron los famosos pozos de los aljibes, los pozos de balde, los malacates, que un caballo va girando a la vuelta y va extrayendo el agua. Sí, No, sí, antes sí. los malacates estaban los pozos de agua en los cuales yo sacaba. Enganchabas un balde con el caballo y lo Y tirabas iba y sacabas. abajo. No, a lo largo y volcabas el agua en el bebedero, volvías de vuelta con el caballo, se llenaba el balde y otra vez así. Y por Horas ejemplo, enteras sacando agua. ¿qué se estilaba a trabajar? ¿Qué era lo primero que se ellos hacía? empezaron a trabajar fue la tierra. Empezaron con ¿Ya los les daban enseguida parcelas de parcelas tierra? entre 80 a 120 hectáreas. Y así se formaban las familias de 30 a 40 familias en cada lugar. Así nació San Vicente 5, San Vicente 6, Colonia Domingo Calvo. Pero por Y los ejemplo, nombres, sí, lo los que te iba a nombres. decir era gente que no estaba, no sabía trabajar la tierra. ¿Cómo?
siempre había el administrador de la iglesia, siempre había gente, y ya a partir del 1900 ya empezaron los pioneros en Villa Domínguez, el ingeniero Sájaro, que le daba charlas y les explicaba cómo cultivar la tierra. Y hacían cooperativas. Y así formaron las cooperativas. Nuestra experiencia es en Clara, en 1917 formaron la cooperativa para depositar dinero y extraer dinero, una caja de préstamo, hasta que después tuvo perfil de banco con estatutos reconocido por el Banco Central. Fue uno de los primeros bancos cooperativos de Sudamérica. En base a eso el de Villa Domínguez también se hizo. Después eso se fue perdiendo por las exigencias de los bancos, digamos, del capital de respaldo, que está ubicado acá muy cerca, en el mismo, desde 1935, en el mismo lugar que había sido fundado. ¿Alguna pregunta, algo que te haya llamado la atención? Me encantaron. Bueno, después vamos a mostrar un poco las fotos. Las fotos, cómo no. Los primeros inmigrantes llegaron en 1892 a la colonia Vélez, que Vélez es por Vélez, el pueblito de Rusia que les traía tantos recuerdos. Lo primero que empezaron fueron en tanto esa colonia Vélez como el resto de las colonias en crear un GIL, un centro cultural, una escuela yiddish y una escuela del Estado. Los maestros por lo general eran de Marruecos, Turquía, por el hecho que ellos hablaban el castellano. Claro, tenían que mediar, digamos, entre un idioma y una cultura y otra. Y por ejemplo, ¿cuál era el divertimento? No sé, los fines de semana. Los fines de semana, los sábados por la tarde se reunían en las colonias, hacían teatro vocacional, leían, recibían el diario israelita y ahí sacaban los recortes más importantes. Nosotros conservamos en el archivo de Colonia San Vicente los hermanos Kupperten, que tenían una granja importante, una granja modelo. Y eso era el entretenimiento de ellos, leer el diario, comentar. Fueron creando bibliotecas en castellano y en yiddish los libros, es decir, que el nivel cultural, hoy a lo mejor si nos dicen leer Dostoyevsky o Balzac nos parece muy pesado. Claro, ellos leían la literatura clásica de época, desde el más pequeño al abuelo, todos los capacitaban. Algunos venían al pueblo ya a la escuela una vez que se fundó la escuela, y si no, tenían las escuelas de campo. Claro, yo me acuerdo, mi papá contaba que iba a caballo a la llevaban en el campo en Clara. Sí. En Clara, y llevaban la bolsita, que era la viandita. Exacto. Para poder estar en las dos escuelas. Exacto. Sí. Ahora el tren, ¿pasa por acá o no? El tren, sí, pasa 2 veces a la semana, hace el recorrido entre Posadas y Federico Lacroze. Pero el mismo recorrido de antes. El mismo recorrido, pero lo que pasa es que las vías no están en condiciones después de 10 años que no fue utilizado, y hay dificultades porque no están en condiciones, no son seguras las vías, y a raíz que los trenes de carga llegan más de la cantidad necesaria de vagones. Ajá. Y eso va destruyendo. Claro. Y reparaciones son muy precarias las que han hecho, la verdad que... Parte gobierno. Acá es bueno lindo para recibir. Nosotros acá sí, tiene otras vistas. Cuando viene la gente se sorprende porque antes las vías del ferrocarril tenían casitas muy precarias. Hoy día eso fueron a vivir a barrios en los alrededores, y ese espacio se destruyó para una senda peatonal donde hay juegos infantiles. Ajá, sí, allá se ve. Se aprovechó el terreno. Bueno, ¿querés que vayamos a filmar adentro un poquito? Sí. El comedor, todo. Acá era la casa de mi tío Zucca cuando yo vivía acá. De mi tío Acá a la vuelta tenía la panadería. Bueno, te agradezco por la información. No, por favor, cuando y por quiera. el librito que me regalaste. Yo te digo, si te interesa algo, anota por ahí mi correo electrónico. Sí, por supuesto. Ahora anotás y ya te vamos a mantener en contacto. Bueno, la verdad es que ha sido una alegría contarle a mi mamá que tanta gente conociera. Yo quería חסד ורחמים עלינו על כל ישראל עמך שים שלום טובה